Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa lado a lado entre los Smart TVs 4K. A la izquierda el Samsung AU7000, en este caso de 50 pulgadas, y a la derecha el LG UP7750, también de 50 pulgadas, ambos con paneles VA. Tengan en cuenta que hasta donde he podido corroborar, el Samsung en todos sus tamaños viene con panel VA. En el caso de los televisores LG 50, 60, 70 y 82 pulgadas vienen con panel VA, y el resto de tamaños o bien con panel ADS o con panel IPS. Ambos ADS e IPS se comportan de una forma similar. Bueno, primero que todo aquí pueden corroborar que se trata de las referencias mencionadas: Samsung AU7000 a la izquierda y LG UP7750 a la derecha. Uniformidad de colores grises es, digamos que promedio o regular en ambos, siendo un poquito peor en el Samsung de la izquierda. Se nota un poco más el efecto de pantalla sucia, en ambos se nota, pero es un poco más perceptible en el caso del AU7000. Y bueno, al ver ese tipo de contenido donde en escena prima un solo color o la gama de este color, el efecto de pantalla sucia en ambos no es tan perceptible, pero si ponen mucho cuidado, quizá en el AU7000 sí que lo puede ser un poquito en los laterales de la pantalla, pero no me parece algo terrible ni molesto. Y en el LG pues podría pasar prácticamente desapercibido y no ser molesto en absoluto. Mientras observan la diferencia en cuanto a colores entre cada uno de ellos con cada uno de sus modos de imagen, les menciono las cantidades de brillo. En SDR o rango dinámico estándar, el AU7000 alcanza 249 nits y el UP7750, o simplemente conocido como UP77, alcanza los 294 nits. En HDR, el AU7000 tan solo 255 nits y el LG puede alcanzar casi los 306 nits. En cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, los dos soportan HDR10 y también HLG o Hybrid Lock Gamma. El AU7000 soporta HDR10 Plus además y no soporta Dolby Vision. El UP7750 soporta algo que LG llama HDR10 Pro, pero que no es HDR10 Plus, y tampoco soporta Dolby Vision. Las diferencias principales no solamente se pueden percibir en cuanto a las cantidades de brillo, sino al volumen o intensidad de los colores, siendo sorprendentemente un poco mayor o levemente mayor en el caso del UP7750. Ambos, como en todas las comparativas que hago, están en cada uno de sus modos de imagen con las configuraciones o calibraciones que vienen de fábrica. Algunas personas piensan que es que los televisores de fábrica no vienen calibrados. Por supuesto que vienen calibrados, pero es una calibración o configuración de fábrica de los técnicos, por así decirlo, de cada una de las marcas. Por supuesto, cada persona puede llegar a hacer sus propias configuraciones o calibraciones, que es lo mismo. Calibrar es simplemente mover los parámetros de configuración de imagen de cada uno de los televisores, ya sea con base en recomendaciones de terceros. También se basan en gustos propios, de acuerdo por supuesto a las condiciones ambientales en donde esté ubicado cada televisor, que es lo que yo más recomiendo, y otros simplemente hacen uso de algún tipo de hardware. Antes de continuar, les invito para que por favor se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Quiero además agradecer a los dueños del almacén Importaciones Cristian Mateo, ubicado en el Centro Comercial San Andresito Viejo, aquí en la ciudad de Cali, en donde podrán encontrar televisores de marcas como LG, Samsung, Cali, entre otras, a muy buenos precios. En cuanto a la uniformidad de colores negros, me parece que ambos realizan un muy buen trabajo gracias a sus paneles VA. Muestran muy poca intensidad del efecto clouding y de los resplandores o sangrados de luz, pero sí que me parece que el trabajo es mejor en el caso del AU7000. Tengan en cuenta que esto también se debe probablemente a su más baja cantidad de brillo y también a la tecnología de atenuación que utiliza la marca Samsung, conocida simplemente como Ultra HD Dimming. Es también muy importante mencionar que ninguno de esos televisores soporta ni Full Array ni Local Dimming. La tecnología de retroiluminación en el caso del AU7000 es Edge LED, y en el caso del UP7750 LED directa. No se trata de cuál sea mejor o peor, todo también depende del tipo de panel que cada televisor use, la tecnología de color, la tecnología de atenuación, entre otras cosas.
Aquí les muestro los resultados en este apartado gaming. En este caso este es el videojuego Destiny 2 que tiene 4K y HDR. El trabajo de colores negros, de mostrar menos clouding y menos resplandores sigue siendo, en este caso me parece que la diferencia es más notoria, sigue siendo mucho mejor en el caso de la AU7000. No es que el UP7750 haga un trabajo terrible, simplemente que ya lado a lado me parece que es mejor en el caso de la AU7000. Se nota muchísimo menos el efecto clouding, diría yo que es casi imperceptible para la gran mayoría de personas, pero juzguen por ustedes mismos qué piensan con los resultados que están notando en este momento. Y en cuanto a la relación de contraste, para la AU7000 es de 5204 a 1 y para el UP7750 de 4750 a 1. Continuando con este apartado gaming, en cuanto a los tiempos de input lag, no tengo un dispositivo que me permita medir estos tiempos, pero de acuerdo a la práctica, a lo que yo he podido notar y de acuerdo a las comparaciones con otros televisores, yo diría que para ambos en promedio podría ser 10 milisegundos, tanto en 4K a 60 Hz en SDR como también en HDR. Una diferencia que para muchas personas es relevante y para otras no tanto es que el UP7750, al igual que todos los LG de este año, cuenta con esta Game Bar en donde hay 4 géneros de juego y cada vez que uno escoge uno la configuración de imagen cambia un poco, lo cual puede ser útil para algunas personas que juegan mucha variedad de videojuegos en un solo día o en una semana. También cuenta con el estabilizador de negros que le puede ayudar un poco a mejorar, o mejor dicho, a decrecer el efecto clouding, y el estabilizador de blancos que le ayuda a mejorar el rendimiento en escenas con más claridad o más colores vívidos. En cuanto a tecnologías gaming, es importante mencionar que ninguno de estos televisores soporta puertos HDMI 2.1 ni tampoco soportan tasas de refresco variables. Su tasa de refresco máxima en 4K es de hasta 60 Hz. Y bueno, cabe resaltar que a pesar de que ninguno tiene puertos HDMI 2.1, aún así por supuesto que van a funcionar con la PlayStation 5, con la Xbox Series X o con una tarjeta gráfica de PC ultra potente. Simplemente que no van a poder mostrar videojuegos en 4K 120 fotogramas por segundo, porque simplemente en 4K, como ya mencioné, su tasa de refresco máxima es de hasta 60 Hz. El manejo del movimiento en ese apartado gaming en ambos televisores me pareció muy bueno, y al ver aplicaciones, contenido a través de aplicaciones de streaming también es bueno. Tengan en cuenta que los televisores Samsung en cada uno de sus modos de imagen tienen el parámetro conocido como ajustes de claridad de imagen, que pueden colocar en personal y modificar los parámetros que aparecen de forma manual o en automático, que hace la mayor parte del tiempo el mejor trabajo. Y el LG cuenta con este parámetro conocido como TrueMotion, que pueden colocar aquí en selección de usuario y mover de shutter a voluntad, o simplemente probar con los modos natural, movimiento cinemático o movimiento suave hasta que noten decrecimiento en los efectos de tartamudeo y vibración para que la imagen luzca más fluida. El escalado de imagen en ambos televisores es muy similar o prácticamente igual. Simplemente tengan en cuenta lo que siempre les digo, que ningún televisor 4K actual, ni siquiera aquellos de gama alta, va a mostrar contenido de baja resolución en 4K, eso nunca va a pasar. Con contenido en 480p en ambos se puede notar pixelación, podría ser molesto para muchas personas y tolerable para otras. Con 720p o HD se nota un poco menos y podría pasar desapercibido en la mayoría de los casos. Si el contenido tiene 1080p o Full HD no se va a notar pixelación. De hecho, el trabajo escalado de imagen en ambos televisores es muy bueno. El contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, pero no se va a mostrar en 4K, tengan eso muy en cuenta. Ya si el contenido tuviera 1440p, si el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores va a asemejar mucho los resultados a un 4K nativo, y por supuesto ambos pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en SDR como en HDR sin problemas. Simplemente recuerden que para poder reproducir contenido en 4K a través de aplicaciones de streaming, Netflix, YouTube, Disney Plus, etc., deben tener sí o sí una muy buena velocidad de descarga de internet, o de lo contrario estas aplicaciones reducirían de forma automática la resolución del contenido para poder mejorar su fluidez. Los ángulos de visión en ambos televisores no es que sean muy buenos, precisamente debido a que tienen paneles VA, y es lo que se espera de la mayoría o de casi todos los televisores con paneles VA, aún algunos de gamas altas
con paneles VA tienen ángulos de visión muy malitos o regulares. Los colores, como ven, lucen blanquecinos cuando sus pantallas se observan desde ángulos muy amplios, por ende son televisores recomendados para ver siempre de frente o por lo menos no desde ángulos de visión que sean muy pronunciados. El manejo de los reflejos en televisores que tienen paneles VA tampoco es que sea muy bueno, y menos aún cuando la cantidad de brillo es tan bajita, siendo los resultados un poquito peores en el caso del AO7000 debido a que tiene una menor cantidad de brillo. No son los televisores más recomendados para una habitación que genere muchos reflejos de focos sobre sus pantallas, pero son al menos decentes, pero sí que son más recomendados para habitaciones poco iluminadas o totalmente oscuras. En cuanto al apartado Smart, tengan en cuenta que el AO7000, el control no tiene botón para micrófono, y los controles o One Remotes que sí tienen botón para micrófono funcionarán, pero no les va a funcionar el control para micrófono. Tengan muy en cuenta que ese televisor no acepta comandos de voz. En el caso del LG, por supuesto que sí, su Magic Remote hace todo mucho más funcional, mucho más fácil, tiene botón para micrófono. La fluidez del sistema operativo también me parece más rápida en el caso del UP7750, y es una de las cosas que poco me gustan del AO7000. No es que sea terrible, pero cuando uno ya está acostumbrado a algo más rápido sí que puede resultar un poco tedioso. El sistema operativo del AO7000 es Tizen, propio de esta marca, y del LG WebOS también propio de esta marca. Sus tiendas de aplicaciones son muy amplias, cuentan con una gran variedad de aplicaciones no conocidas y también por supuesto muchas de las más conocidas: Netflix, YouTube, Amazon Prime, Apple TV, Disney Plus, entre muchísimas otras. El espacio de almacenamiento en el caso del AO7000 es de 3850 megas y en el caso del UP7750 de 2086 megas. En ambos casos me parece que es más que suficiente para casi cualquier persona. En los dos es posible la función conocida como compartir pantalla o screen mirroring, tanto con dispositivos Android como también con dispositivos Apple, ya que cada uno de ellos cuenta con AirPlay. Lo que ninguno de ellos soporta es lo que se conoce como Picture in Picture, Multiview ni tampoco pantalla superpuesta. En cuanto a sus navegadores de internet y la navegación como tal, por supuesto, todo es mucho más funcional y mucho más fácil en el caso del LG gracias al control Magic. También me parece más intuitivo o más funcional. Su navegador cuenta con este mini Picture in Picture que puede ser útil, por ejemplo, a la hora de jugar y al mismo tiempo leer algún tutorial si así lo quieren. Otra diferencia es que este navegador de internet del LG cuenta con la opción para búsqueda por medio de comandos de voz, por supuesto, mientras que el del AO7000 no, porque simplemente el televisor, como ya saben, no acepta búsqueda por medio de comandos de voz. Y por supuesto, ambos navegadores de internet pueden reproducir contenido multimedia a través de páginas de anime, películas para adultos, películas normales, entre otras, la mayoría del tiempo sin problemas. En cuanto a las entradas, los dos tienen lo mismo: 3 puertos HDMI 2.0, uno de ellos con soporte para canal de retorno de audio mejorado, un puerto digital óptico, un puerto para la entrada de internet, una conexión para la antena de aire, 2 puertos USB 2.0, lo único que varía en cada uno de ellos es la ubicación de cada uno de estos puertos o entradas. En cuanto a sus sistemas de sonido, los cuales van a poder juzgar por ustedes mismos al final de este video en unos pocos segundos, la potencia de los dos es de 20 watts. En cuanto a tecnologías, los dos soportan canal de retorno de audio mejorado, Dolby Atmos y Dolby Digital, pero solamente al conectar algún dispositivo compatible con estas tecnologías, o bien al puerto digital óptico o bien al puerto HDMI con soporte para canal de retorno de audio mejorado. Ninguno soporta tecnologías DTS. En cuanto a rendimiento, los dos me parece que son muy parejos. La ventaja aquí del AO7000 en comparación, por ejemplo, al AO8000, al AO9000, también al Q60A y al Q70A, es que su diseño no es ultra delgado. Por ende, yo personalmente pienso, ya pudiendo haber revisado todos estos televisores, que su sistema de sonido no sufrió recortes como si sufrieron los Samsung ya mencionados. Es decir, que este AO7000 tiene un rendimiento levemente mejor en cuanto a fidelidad, bajos y menor distorsión, sorprendentemente en comparación a los otros Samsung mencionados. Y entre estos dos, este Samsung y este LG, como ya mencioné, el rendimiento es muy similar o muy parejo entre ellos.
Ya para terminar, me gustaría saber ustedes qué piensan en la caja de comentarios acerca de ambos televisores, cuál les gustó, qué no les gustó y qué sí y por qué. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que lo compartan en redes, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video y que adquieran una membresía del canal para que de esta forma también me puedan apoyar y accedan a algunos beneficios. No siendo más, nos vemos en la próxima y les invito a juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the God, the sacred union of